Bienvenido al servicio El Cordero de Dios. Qué bueno que te estés conectando. Ve ahí en tu casita, ve preparándote para poder recibir este mensaje. Y de una vez volvemos a recordar que estamos con los servicios presenciales en la iglesia El Cordero de Dios. Recuerda que puedes venir con tus protecciones, con tu cubrebocas, con tu gel antibacterial. Ya está abierta la iglesia. Te estamos esperando. Y antes de comenzar en este tiempo de la palabra, quiero que ahí en tu Biblia me acompañes al libro de Marcos, Marcos capítulo 9, amén. Porque recuerda que estamos viendo la serie de empatía. En esta serie tenemos que aprender algo muy importante. Y para que tú puedas entender esta parte de la empatía, aquí yo acabo de preparar una enseñanza muy importante para que puedas aplicarlo, la empatía, la compasión, el amor, la bondad. Tenemos que aplicarla a nuestras vidas. Entonces esto es muy importante. Por eso acompáñame rápidamente ahí en tu Biblia a Marcos capítulo 9. Amén. Marcos capítulo 9. Y si ya lo tienes o estás manejando, estás en la calle, o estás escuchando, yo lo voy a leer. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Marcos capítulo 9, versículo 33 al 37. Dice así: después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué venían conversando en el camino? Jesús preguntando eso. ¿Qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron porque ellos venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo: todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre, quien me envió. Amén. ¡Wow! ¡Qué palabra! Vamos a orar para entrar en esta enseñanza. Señor Jesús, gracias porque nos permites estar presentes para poder enseñar. Es tu palabra, Señor Jesús. Gracias por las personas que se están conectando, Señor Jesús. Gracias porque tú me permites, Padre, poder exponer tu palabra. Úsame, Señor Jesús. Yo soy tu hijo y aquí tu instrumento para poder exponer tu palabra, Señor Jesús. Que esta palabra nos hable a nuestras vidas, Señor Jesús, porque tu palabra es bendita, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ya había dicho al inicio, estamos viendo la serie de compasión, de bondad hacia las personas, de tener esa empatía hacia las personas. Pero para poder tener esa parte de esa empatía, esa compasión, yo creo que en esta parte que acabamos de leer la Biblia es una enseñanza para que la puedas aplicar en tu vida. Y voy a hacer una declaración muy fuerte, o a lo mejor una declaración que a lo mejor tú vas a estar de acuerdo conmigo con lo que voy a decir. Porque yo creo que tú mismo nunca pensaste de niño, cuando eras pequeñito, en tener un sueño mediocre. Yo no creo que de chiquito tú dijiste: oye, yo quiero ser de grande mediocre. No, ¿verdad? O en una boda, yo no he escuchado ningún voto, en los votos de amor, que digan que nuestro matrimonio sea mediocre. Yo nunca he escuchado eso, ni tampoco creo que he escuchado a las personas que quieran un trabajo mediocre o digan: voy a empezar mi negocio y quiero que mi negocio me vaya mediocremente, ¿no? ¿Verdad? O que vayas a un restaurante y que te presentes con el chef: oiga, chef, tráigame el platillo más mediocre que tenga. No, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque creo que aquí todos tenemos anhelos, sueños, deseos de grandeza, de creer, de hacer grandes cosas. Amén. Todos tenemos esa parte porque todos queremos ser importantes.
Todos queremos tener el primer lugar, ganar en las competencias, ganar en juegos. Siempre queremos tener el primer lugar, que sobresalga nuestro nombre, que sobresalgamos nosotros. No nos gusta el segundo lugar, no nos gusta perder. Siempre queremos sobresalir en todo. Y a mí me llegó a pasar que cuando era chico, salíamos a jugar fútbol, mi primo y yo. Y estábamos jugando fútbol y una ocasión nos tocó jugar con muchos, mi primo y yo como con seis niños, obvio más chiquitos de nuestra edad, nosotros dos contra ellos, y que nos ganan los niños, nos ganaron una goliza. Y ahí vamos a la casa normal, mi primo y yo, y estamos viendo la tele, y mi primo de repente suelta el control de la tele y dice: ¿sabes qué? Vamos a regresarnos a hacer la revancha. Y le digo: no, espérate, yo estoy cansado también. Dice: no, es que no podemos perder. Y yo también entendí esa parte que a mi primo no le gustaba perder. Entonces que nos regresamos, dije: vamos a ganar. Y ya nos regresamos otra vez a competir para ver si podíamos volver a ganarle. Y ya no recuerdo cómo quedó el marcador, pero sí volvimos a jugar mi primo y yo para volver a competir porque no nos gustó perder. Y creo que así estamos todos. No nos gusta perder en nuestra vida, no nos gusta perder en el trabajo, en cualquier negocio. Siempre queremos ser el mejor, soñar en grande, una grandeza. Y creo que si nuestro destino es grandeza, ¿cuál es el camino o ruta para seguir? ¿Cuál es ese camino? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que hacer para llegar a esa grandeza? Dice el versículo 39 de aquí de Marcos 9, el versículo 39, ¿sí? Dice, acá está. Todo lo que él recibe a mi Padre de parte como un pequeño como este me recibe a mí, y todo el que me recibe no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre por quien me envió. Amén. Es muy importante esta parte que dice también de la palabra del versículo 34. Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Y es algo de lo que estamos hablando ahorita. De quién es el más importante. De lo que creo que a todos no nos gusta ser el segundo lugar, no nos gusta perder, siempre queremos ganar. Por eso en esta historia que leímos, los discípulos estaban hablando esto, de quién iba a ser el más grande, de quién iba a ser el que iba a estar más pegado a Jesús, que iba a hacer las obras, que iba a dirigir la iglesia, quién iba a ser el más grande. Venían discutiendo eso entre los discípulos, de no, si fueran nuestros tiempos de hoy, sería, oye, ¿quién va a tener la oficina más grande? ¿Quién va a trabajar más cerca de Jesús? ¿Quién se va a hacer cargo de lo que Jesús emprenda? O sea, estaban hablando eso los discípulos. Y vemos que es un deseo que todos los seres humanos tenemos. Siempre queremos la grandeza, queremos el primer lugar, deseamos. Pero estos discípulos estaban hablando del más grande y tenían al más grande a su lado. Tenían a Jesús, al Maestro, al Mesías. Estaba caminando con ellos y ellos venían hablando de quién iba a ser el más grande de ellos. Imagínate, tenían la audacia de preguntarse de quién será el más grande de nosotros. Venían charlando, oye, ¿quién va a ser el más grande de nosotros? Y estaba caminando con ellos el más grande. Nuestro Señor Jesús estaba caminando con ellos. Yo si estuviera en ese tiempo diría, mijo, ahí está el más grande, está caminando frente a nosotros. Él viene con nosotros caminando. Jesús es el más grande. Pero dice la historia que llegando al destino, Jesús les pregunta, ¿cómo es nuestro Señor Jesucristo? Jesús lo sabe todo. Y Jesús les dice, ¿y de qué venían hablando?
¿De qué venían hablando mis discípulos, amigos míos? ¿De qué estaban conversando ustedes? Pero algo muy extraordinario y algo muy importante en esta historia es que Jesús no nos regaña y no los condena, porque aunque eran sus anhelos y deseos de ellos, podría ser que en estos tiempos alguien dice algo así, Jesús los hubiera reprendido de, ¿por qué andas pesando esas cosas carnales? Vuelve al Espíritu, ¿no? Pero Jesús se los había regañado, pero en esta parte de la historia no los regaña, porque no los condena. Al contrario, nuestro Señor Jesús, les enseña el camino. Porque la pregunta que te debes de hacer, ¿quieres grandeza? Porque Dios ha puesto grandeza en nosotros. Dios puso en ti grandeza y no es mala. Y no es malo que pienses en grande, que pienses grandes cosas en tu negocio, en tu trabajo, en tu familia, en tu negocio. No, no es malo eso. Porque Satanás ha venido a pervertir todo esto de la grandeza. La música no es mala. La música Dios la creó. Pero allá afuera, en nuestra sociedad, la usan de diferente forma. Le cambian el lenguaje. Entonces, la grandeza no es mala. Dios puso la grandeza en nuestra vida y la grandeza la ha pervertido Satanás, nuestro enemigo de nuestras almas. La ha cambiado, la ha modificado. El enemigo nos ha contaminado la grandeza. Por eso en el sistema que vivimos nos dicen que grande es el que tiene más dinero, el que tiene más logros, el que tiene más títulos, el que tiene más éxitos, el que tiene más coches, el que tiene el mejor trabajo. Para ellos allá afuera ese es el más grande, la grandeza, así lo cataloga nuestra sociedad. Tú no eres grande porque pues, tú no tienes un buen trabajo, porque tú no tienes un buen negocio, porque tú no tienes una casa. Yo sí soy grande porque tengo esto. Y así lo cataloga la sociedad como éxito, como grandeza. Dice, no, es que ese cuate porque tiene muchas cosas, porque tiene esos coches, él tiene grandeza en su vida, tiene éxito en su vida. Así lo ha determinado la sociedad. Pero Dios encontraba una frase que decía así, la prosperidad de Dios tiene un propósito de Dios para hacer algo más. Éxito que tengas, si no lo usas ese éxito para llevar a otros, entonces no es verdadera grandeza. Amén. Porque la grandeza debe levantar a más personas, ayudar a más personas, compartir esa grandeza. Grandeza no es lo que nos dice este mundo, que te llenes de tantas cosas materiales, acumular riqueza, acumular títulos, logros. La grandeza la compartes, la grandeza la llevas a otro nivel, que la grandeza no se cataloga por números, no se cataloga por seguidores, por las redes sociales, por más comentarios que tengas. Eso no es grandeza, porque así lo ha catalogado nuestra sociedad. Y a veces por eso el enemigo nos ha cambiado todo este aspecto de grandeza. Por eso Jesús en ningún momento regañó a sus discípulos, en ningún momento los reprendió, en ningún momento los exhortó, les dijo, ¡hey! Dejen de pensar esos pensamientos carnales. No, no, no. Porque así como pensamos que grandeza es ser reconocida, a veces lo que pasa en nuestras vidas es que ya no queremos servir en ciertas áreas de la iglesia. Porque pensamos que grandeza es siempre que sobresalir en las áreas. Ay, mira al hermano, mira a Chencho, mira a fulanito. Wow, míralo. Y como siempre pensamos que eso es grandeza, el ser reconocido, cuando te dicen en la iglesia, oye, ¿quieres servir? Si fuera la iglesia muy grande, ¿quieres servir en el estacionamiento? Creo que nadie quisiera servir en el estacionamiento. Diría, no, pues, ¿qué pasó? Yo serví en estacionamiento bajo los rayos del sol. Paso. Yo quiero estar allá arriba en la plataforma. Yo quiero estar acá arriba cantando. Yo quiero estar acá arriba predicando. Yo quiero estar acá arriba orando. Yo quiero estar con el micrófono. Porque le hemos catalogado así la grandeza.
que es el ser reconocido. Ya no queremos servir en lavar los baños. Ya no queremos servir en la puerta de recibir a las personas. Al contrario, cuando queremos a la iglesia, presentas tu currículum. Ay, yo vengo de una iglesia. Porque ha pasado muchas veces aquí en la iglesia que llegan, ay, yo tengo estos estudios, yo estudié esta parte, yo puedo servir en esta área. Oye, pero ¿nos puedes ayudar acá en la iglesia en servir en la puerta? Se ofende la persona, se molesta. Por eso el enemigo ha pervertido esta parte de la grandeza. Se nos ha olvidado que tenemos que tener humildad en nuestro espíritu. La grandeza en nuestra vida no es ser reconocidos, sino es ser humildes, tener un corazón. La gente quiere servir, pero solamente en las plataformas. Y se molestan. Dice en el versículo 35, dice, Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y les dijo, ¿quién quiere ser el primero? Debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. ¿Cuántos dicen amén? Dice, ay, quien quiera ser el primero, va de nuevo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos de los demás. Aquí Jesús está redefiniendo la grandeza. Quien quiera ser grande o el más importante tiene que servir a todos los demás. Como que esto choca con las palabras de allá afuera de lo que piensa la gente de grandeza, choca con el sistema, choca con los paradigmas de la grandeza que tienen catalogado como el éxito. Porque el reino de Dios jamás tiene lógica con la mente humana. Servir es lo que somos. Servir, ese es nuestro tema. Servir es quien soy. ¿Quién eres? Vas a tener ese amor, esa compasión, esa empatía hacia los demás. Empieza a servir en tu familia. Empieza a servir en tu hogar, en tu trabajo, en el área que estés. Porque servir es lo que soy. Servir es lo que somos. Porque es una identidad el servir. Servir aquí adentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Aún en los momentos más inconvenientes tenemos que servir. Porque es muy importante servir en nuestros lugares donde estemos, allá afuera. Eso la gente lo está viendo en nuestras vidas. Tenemos que tener esa compasión, esa empatía en servir a los demás. Yo recuerdo que en diciembre, el año pasado no hubo por la pandemia. Se hacía un evento en diciembre, cerramos el año. En vez de cerrarlo aquí nosotros como iglesia, que conviviendo, no, abrimos las puertas de la iglesia. Abrimos las puertas de la iglesia y compartimos ya sea un ponche, ya sea un café, pan, compramos piñatas con dulces. Una vez hasta nos criticaron, recuerdo que al pastor le dijeron, pastor, está en pecado porque está haciendo posadas usted. Déjenlos que hablen. Y nosotros no lo hacemos porque la gente queramos como evangelismo. Lo hacemos para servir a los demás. Porque nosotros tenemos un corazón de servir a los demás, a las personas, servir a la gente, servir. La iglesia como iglesia tiene que servir como nuestro Señor Jesucristo como ejemplo. Por eso en esos eventos de diciembre tenemos que hacer esa acción nosotros, y no solamente en diciembre, sino todo el tiempo, en todo momento, en tu familia, en tu hogar, en tu negocio. Hay que servir. Decía una frase del doctor Martin Luther King, que dice, todos pueden ser grandes, porque todos pueden servir. Va de nuevo, todos pueden ser grandes, porque todos pueden servir. Por eso es muy importante que aprendamos a servir, a ser servidores en la iglesia. Aquí en la iglesia se le llama grupo de staff.
pero son servidores. Ellos sirven en la parte desde que entras a la iglesia. A lo mejor tú no lo ves tan importante, tú nada más te sientas aquí, ves la música y el predicador. Pero cuando vienen aquí a la iglesia, hay gente, hay personas que están sirviendo allá afuera, que están desde la entrada tomando tu temperatura y que están allá sentados esperando a cada persona, saludándolos, dándoles gel antibacterial. Pero eso es servir a nuestro Señor Jesucristo. Y para ir concluyendo este mensaje, vemos aquí en la enseñanza que Jesús en el versículo 36 dice: entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo: todo el que reciba de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre, quien me envió. ¡Wow! ¡Qué enseñanza! Pero dices, no entiendo. ¿Por qué el niño qué tiene que ver? ¿Por qué hizo eso Jesús? El niño, imagínate, está dando la enseñanza a Jesús y no sé cómo le hizo, cómo llegó, agarró al niño, pero lo cargó, lo puso en sus brazos y está enseñando esta parte de la enseñanza del niño. ¿Qué significa esto? Un bebé no te da las gracias. El bebé tú lo estás cuidando, al niño tú lo estás cuidando y él se vomita, se ensucia, se levanta, ensucia la ropa y lo levanta y él no te dice gracias, gracias tío, gracias mamá, gracias papá. No te da las gracias el chamaco, no te da las gracias el niño, porque esta es la enseñanza. Servir es solo servirle a las personas sin que te den un gracias. Tenemos que servir sin esperar nada a cambio. Que el niño, así como el niño que está sirviéndole, limpiándolo, ayudándolo, que se vomitó, limpiando, todo no te da las gracias. Tú solamente le estás sirviendo al niño. Ese es servir, hermanos. Eso es lo que estaba enseñando nuestro Señor Jesús. Jesús nos enseñó esta parte que tenemos que servir. Tenemos que recibir el verdadero servicio. Nace sin esperar nada a cambio. Porque al servir tú recibes propósito, recibes destino, recibes un corazón cambiado. Por eso tenemos que servir. Jesús es hasta la fecha el hombre que marcó la historia, el antes de Cristo, el después de Cristo. Es el más reconocido. Porque Jesús no vino a escribir ningún libro. Él no vino a escribir, a ver, vamos a escribir este libro, vamos a hacer podcast, a ver, grábenme para que podamos llegar a grandeza. No, Jesús no hizo eso, no tenía estas redes sociales, no tenía estos medios que ahorita tenemos nosotros. Su ministerio de Jesús solamente vino a servir a los demás y tuvo solamente 3 años de ministerio. Y en esos 3 años vino a levantar, a restaurar, a darles propósito a las personas. Porque servir es lo que somos. ¿Y sabes por qué es el más reconocido y más grande? Porque Él vino a esta tierra a servir a nosotros. Él vino a entregar su vida por cada uno de nosotros. Él se entregó por amor. Por eso no entiendes la empatía. Por eso no entiendes la compasión. Porque no entiendes qué es servir. Jesús se puso de ejemplo. Él vino a servir. Y vino a marcar una sociedad. Vino a marcar un cambio. Marcó nuestra historia. Y hoy estamos continuando su legado de nuestro Señor Jesús. Porque necesitamos que servir primeramente para poder tener ese amor, esa compasión, esa empatía hacia los demás. De nada sirve estar haciendo tantas predicaciones si no servimos a los demás, si no ayudamos al prójimo. Continuaremos las pisadas de nuestro Señor Jesús. Por eso yo te invito en esta hora, en este tiempo que estás escuchando este mensaje, que tú le digas: Señor Jesús, perdóname, te he fallado.
soy un pecador. Yo necesito de ti, Señor Jesús. Y ahí en tu sala, en tu casa, o donde estés escuchando, dile, Señor Jesús, perdóname, aquí estoy. Yo quiero servirte a ti, Señor Jesús. Quiero servirte, Señor, en mi familia. Quiero servirte, Señor, en mi negocio. Quiero servirte, Padre, en tu iglesia, en tu casa, Señor Jesús. Dame el amor, dame la pasión, la compasión, la bondad, la empatía, Señor Jesús, de amar al prójimo como tú nos amaste a nosotros, Señor Jesús. Perdóname si he pecado, Señor Jesús. Hoy te pido perdón, que tú me llenes con tu gracia, Señor Jesús. Y hoy estoy delante de ti, Señor Jesús, porque he entendido este mensaje, Señor Jesús, que tengo que servirte, Señor, para poder entender, Padre, esa empatía, esa compasión hacia los demás, Señor Jesús. Te doy a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Gracias porque te quedaste hasta el final de este mensaje. Gracias por escuchar. Y recuerda, te estamos esperando aquí en la Iglesia del Cordero de Dios. Nos vemos pronto. Hasta luego.